Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Edgar Charles y Karina Vargas. Bienvenidos a tu podcast En Red Es. Un espacio en donde compartiremos la fe y la riqueza de nuestra Iglesia Católica con temas actuales y de crecimiento espiritual de una forma amena. Déjate pescar por Jesús, quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un excelente invitado a quien queremos mucho. Hoy nos acompaña el padre Efraín Macías Jiménez, quien es párroco en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced en San Juan de Cadereyta, la cuna del béisbol. De San Juan de Cadereyta. Y para todos los que nos están viendo, pues bienvenido, padre. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la santidad en tiempos modernos. Entonces, pues por ahí tenemos muchas inquietudes, padre, porque a veces uno cree que como que ¿quién puede ser santo, verdad? O sea, la verdad es, ¿yo puedo llegar a ser santo? Como que esa pregunta a veces nos inquieta, y quisiera que nos, pues empezando, ¿verdad? Por eso, y más bien, ¿qué significa ser santo hoy en día? Porque pues también los tiempos, la vida misma, cómo nos va llevando, que en este ajetreo diario, que a veces quizá ni siquiera pensamos o llegamos a imaginarnos que podríamos llegar a hacerlo. Entonces, ¿qué significa ser santo hoy en día, padre? Pues una de las cosas muy importantes que debemos de recordar dentro de nuestra vida es que Dios, cuando nos creó para la santidad. Dios que nos creó limpios, sin pecado. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios su alma es pura, su alma está limpia. Entonces, desde ese momento, el ser humano queda con ese deseo de Dios. Al momento de pecar, eso hace que nos alejemos de Dios. Igualmente Adán y Eva tienen que ser retirados del paraíso, pero queda en su corazón el deseo de Dios. Entonces, el primer llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es el llamado a la santidad. El llamado para buscar otra vez ese encuentro con Dios. Esa santidad primera de que nuestra alma se mantenga limpia, de que nuestra alma se mantenga pura y que le ayudemos para volver a ese encuentro con Dios, porque el deseo de nuestra alma es buscar a Dios. Y como está en nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para realmente buscar esa santidad. Vivir la santidad hoy en día es muy sencillo. Solamente es hacer las cosas ordinarias, convertirlas en algo extraordinario. Como las acciones humanas que vamos haciendo, el trabajo, las acciones que se hacen las amas de casa, toda acción humana puede convertirse en algo extraordinario y es ahí donde va radicando la santidad. Por eso todos somos llamados a la santidad, aunque a veces haya pecado en nosotros. El alma no puede quitarse el deseo de Dios, entonces en nosotros siempre va a estar ese deseo y esa búsqueda de Dios. No podemos evitar ese encuentro con Dios. Es por eso que también Dios nos va a dar todos los elementos necesarios para poder vivir esa santidad. Y es que, o sea, es bien importante eso que menciona, porque uno piensa que santo nada más va a ser, no sé, los sacerdotes, religiosos, o alguien que quizá, no sé, una persona ya mayor, y no creemos que nosotros o los jóvenes puedan también ser santos. O sea, no creemos que uno sea digno. A veces quizá pueda ser que también el enemigo nos esté jugando ahí mal, ¿verdad? O esté haciendo todo lo posible para creer que no podemos llegar a la santidad. Y eso es lo que también a veces uno, pues por eso que menciona usted, de que dice, no hombre, si yo soy bien pecador, con ser bueno me conformo, con eso me doy por bien servido. Y en realidad, pues no, sí podemos aspirar a llegar a algo más, a llegar a tener una vida de santidad. Y como dice,
en lo ordinario, Lo porque cotidiano. en lo cotidiano, en tu día a día, porque a veces uno también piensa que no, pues tengo que acá levitar, tengo Es que, exacto, yo antes pensaba de esa manera, padre, yo no sé, pensaba en las épocas de los santos, hace muchos años, y decían, pues no, o sea, ni de chiste voy a tener una pestaña de ellos, pero ya después uno va conociendo, va diciendo, por ejemplo, ellos también fueron pecadores, no eran buenas personas al principio ellos, todos los santos, o sea, eran canijillos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo empecé a decir, pues entonces, en la época moderna, ya ahorita viendo a los beatos, que ahorita están los beatos modernos, así como que ya me está cayendo el 20 en eso. Yo antes pensaba, veía un santo ahí, como dicen, cuando va a la parroquia y dices, ni de Paul, ¿verdad? ves la imagen de bulto y piensas, no, Voy para a tener llegar a... un pelito de él, ¿verdad? Pues aquí los santos, primero que nada hay que entender que no nacieron siendo santos, ¿verdad? Sino que ellos en su vida fueron descubriendo a Dios, se encontraron con Él en un momento importante dentro de su vida, o alguien les habló de Dios y los fue acercando, ¿verdad? Entonces es ahí donde ellos descubren que el estar con Dios es algo primordial. Por eso tenemos toda una gran cantidad de santos en la vida de la iglesia, ejemplos de todo, porque el encuentro con Dios es algo que marca, que se queda grabado en el corazón. Cuando Dios encuentra en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo, cuando Dios encuentra a Moisés, y Moisés, antes de encontrarse con Dios, las acciones que había tenido él no eran muy agradables a Dios. Moisés había matado a un egipcio por defender a un hebreo, entonces eso hace que él huya de Egipto y se va al desierto, va a hacer su vida, y cuando Dios lo atrae con el signo de la zarza, las palabras de Dios son estas, le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado, ¿verdad? Dios nunca lo rechazó, sino lo acercó, pero le dice, tienes que limpiar, ¿verdad? Eso significa quitarse las sandalias, porque si Dios le hubiera dicho, es que tú mataste a esta persona, no puedes acercarte, ¿verdad? Sino lo que hace Dios es acercarlo a Él y decirle, esto es lo que yo te ofrezco, ¿verdad? A ese grado de intimidad va a llegar Dios con Moisés, que le va a revelar su nombre. Y aunque Moisés va a poner algunos trabas o obstáculos, y le dice, es que yo soy tartamudo, y le dice, no, yo quiero que seas tú el que hable delante del faraón. Igualmente con los profetas, con Jeremías, que le dice, yo soy muy joven para llevar tu palabra, le dice Dios, yo voy a poner mi palabra en tu boca y tú vas a hablar por mí. Y ese llamado a todos, ¿verdad? El ladrón que está cerca de Jesús en la cruz, que le dice, acuérdate de mí hoy que estás en el paraíso. Jesús que se encuentra con el leproso y que no lo rechaza, y ante la petición del leproso que le dice, si tú quieres puedes sanarme, se acerca a Jesús y lo toca. El evangelio que hoy meditamos del ciego que le dice, si tú quieres, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús, y le dice él, yo quiero ver. Entonces la mirada del ciego, cuando la recupera, ve el rostro de Jesús, y eso queda grabado en su corazón y lo va a seguir. Entonces el encuentro con Dios es ese llamado a la santidad. Cuando uno encuentra a Dios dentro de la vida y que realmente lo experimentas, entonces te comprometes con Él y dices, yo quiero seguirlo, yo quiero vivir como Él. Es lo que hacía Jesús con sus apóstoles. Tan fuerte era la palabra de Jesús o la mirada de Jesús que lo seguían. Que Pedro deja la barca, deja las redes, deja todo por seguir a Jesús. Entonces el llamado es para todos. Hay santos con una vida no agradable. María Magdalena, que tenía una vida que no era agradable a Dios, y sin embargo Jesús la levanta y le dice, has amado mucho, vete, no peques más, y la acerca para ser la que va a llevar el mensaje de la resurrección. Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer muy inteligente, tuvo atea, su conversión. tuvo una gran conversión, y judía, ¿verdad? Entonces Dios
a través de un libro de Santa Teresa la acerca, tiene su conversión y es capaz de entregarse por su pueblo y llegar a los campos de concentración y ahí mismo vivir la experiencia de Dios y ahí vivir la santidad. Entonces, no podemos poner una excusa para ser santos. Claro. Es algo que está en nosotros, es algo que tenemos que aprender a vivir y no poner esos obstáculos, ¿verdad? Es que yo no puedo, es que pues no nos podemos comparar con ellos porque tienen su proceso, nosotros también estamos en nuestro proceso, ¿verdad? Y todos esos ejemplos, cuando nos acercamos a conocerlos, todo eso despierta el deseo de yo también puedo ser santo, yo también puedo esforzarme, yo también puedo. Los santos también han pecado, pero se han dejado formar, ¿verdad? Por Dios, se han dejado ir moldeándose por Dios para poder llegar al lugar donde están y para que la iglesia lo reconozca y diga, ah, esta persona es santa, es un ejemplo para continuar para nosotros. Que estamos aquí viviendo en este peregrinar aquí en la tierra, ver a San Martín de Porres, ver a la Madre Teresa de Calcuta, ver a Santa Teresita es yo también puedo, porque son personas como nosotros, que tienen una historia de vida, que se encontraron con Dios. Nosotros también tenemos una historia de vida, de cosas buenas, de cosas malas, pero también tenemos ese encuentro con Dios que nos hace también buscar esa santidad. Padre, y también nos podemos apoyar de diferentes santos, las virtudes que pueda tener cada uno, ¿verdad? O sea, sí. Podemos hacer, no nomás enfocarnos a un santo, o sea, para imitarlas, ¿verdad? Y seguir, ¿verdad? Esa guía. Y decía precisamente Santa Teresa de Calcuta que la santidad no es un lujo de pocas personas, sino que es una obligación tanto para ti como para mí. O sea, todos estamos llamados y todos podemos llegar a lograr la santidad. Entonces, pues aquí lo importante, como menciona, pues tener esa mirada hacia Dios, ser dóciles, escuchar, ¿verdad? Y también pues poner todo eso al servicio de los demás. Y bueno, pues yo quisiera que usted nos ayude, Padre, un poquito en qué acciones o qué podemos, que nos puedan ayudar para llegar a ser santos. Pues como lo decía, las cosas de la vida ordinaria pueden ayudarnos. Ejemplos de esto, San Martín de Porres, que hace el mes pasado lo celebramos. Él entra al convento y obviamente pasando por muchas humillaciones y todo eso, y llega al convento de los dominicos y él solamente va a ser hermano lego. Le asignaban una actividad, él se dedicaba a barrer y ser portero de ahí del convento, y eso fue su manera de santificarse, porque obviamente cuando él lo mandaban al mercado con su canasta, compartía con todos, daba lo que le habían pedido que llevara, lo compartía, ¿verdad? Y su acción de barrer lo ofrecía. Entonces Dios le regaló grandes dones, ¿verdad? El hecho de estar en otros países evangelizando, estando ahí en el convento, y eso hizo que él se santificara. Entonces, para nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles espiritualmente, ¿verdad? Tiempos de persecución, es santificar todo. Santificar, si yo me voy a poner a estudiar porque tengo clases, ¿qué voy a hacer? Ese tiempo de clases tengo que ofrecerlo y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo te voy a ofrecer este momento que a lo mejor es difícil porque tengo que estudiar mucho, pero yo lo voy a ofrecer por los niños que a lo mejor no tienen acceso a la educación, por los enfermos, por los que están padeciendo alguna situación especial o luchando contra alguna enfermedad. Cuando se hace el aseo de la casa también es ofrecerlo, ¿verdad? Y todo hacerlo oración. Obviamente hay cosas ya muy establecidas, como es, si tengo la oportunidad de ir a la hora santa, es un momento de encuentro con Dios. Si tengo la oportunidad de rezar el rosario, ya sea un rosario completo, ya sea en la mañana un misterio, a mediodía otro misterio, y así lo vas llevando, eso también es un signo para santificarse, ¿verdad? Porque esas acciones nos hablan de ese deseo de la vida eterna. Pedro, cuando le dice a Jesús, le dice, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? No vamos a encontrar en el mundo palabras de vida eterna.
Las únicas palabras de vida eterna las vamos a encontrar con Dios. Pedro dice esto, ¿por qué? Porque hay un deseo de eternidad y Jesús continuamente se la pasó hablando de la eternidad. Cuando se encuentra con la samaritana le dice, yo tengo un agua viva que si tú bebes de esa agua jamás vas a tener sed. Y es la vida eterna. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a buscar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todas las acciones, buscar esas palabras de eternidad y ese encuentro con Dios, para darnos cuenta que es ahí, en lo sencillo, es donde más le agradamos a Dios. A veces quisiéramos pues momentos muy fuertes con Dios, Dios nos los va a regalar, pero en la medida en que voy encontrándome con Él. La mayoría, yo creo que de la gente que vive ese encuentro con Dios ha tenido experiencias que solamente ellos y Dios han vivido. Entonces ese es un regalo que Dios muy grande da, y si buscamos personas hoy que viven la santidad, nomás es poner nuestra mirada en aquella persona que vive su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que se esfuerza, que trabaja y que a pesar de todas las actividades que tiene tiempo para Dios. Están todas las religiosas o religiosos que viven la vida de clausura. Son un signo muy importante y muy interesante en estos tiempos. A veces pensamos que ya todo está acabado y no. O sea, ellos y todos aquellos que se están entregando son un signo de que podemos vivir esa santidad y en todas las actividades. Ese es Santa Teresa, cuando a ella le tocaba hacer la limpieza, hacer los trabajos manuales y estar lavando las ollas, ella decía, aquí también hay un encuentro con Dios. Entonces, ese es el llamado, ¿verdad? Encontrarnos con Dios en lo ordinario. Y eso ordinario, hacerlo extraordinario. Por eso Jesús le dice, si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Lo extraordinario es poder amar a aquel que es nuestro enemigo, aquel con el cual pues batallamos, o sea, nos es difícil el hecho de entablar esa relación o dar ese perdón. Eso es lo extraordinario, y Jesús siempre me llamó a eso, ¿verdad? A hacer extraordinaria nuestra vida. Claro, y es que es un gran reto, Padre, o sea, todo lo que menciona en estos tiempos lo vemos, vamos a veces contracorriente, ¿verdad? O sea, son muchísimos los ataques pues hacia la iglesia, si tú te acercas, muchas veces también eres a veces juzgado, criticado, y desde ahí debemos empezar a defender, ¿verdad? A defender nuestra fe y a tener esa convicción y ese amor hacia cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, para tenerlo bien claro, y aún y que caigamos una y otra vez, pues no desistir sobre el objetivo que tenemos, independientemente de toda todo lo que se nos atraviese, en el camino, toda esa lucha incluso que pudiéramos tener interna, ¿verdad? Yo creo que, como dice, sosteniéndonos con el rezo del rosario, el asistir a misa, la Eucaristía, todo eso nos va a fortalecer para poder lograr lo que queremos, ¿verdad? Lo que todos aspiramos, ¿verdad? El llegar a la santidad. Entonces, yo creo que aquí es muy importante también a veces a los jóvenes, ¿y qué quieres estudiar o qué vas a hacer? O sea, como que todo es muy, quizá nos enfocamos en nada más en las cosas mundanas o en lo material, y es también tener presente de que cuáles son los dones que Dios nos ha dado, dar gracias por esos dones y ponerlos a los servicios de Dios, ¿verdad? Y de los demás. Y de los demás, así es. Yo creo eso es lo importante, porque pues sí, como que a veces eso nos hace también de que no nos distraigamos, todo lo que hay, todo lo exterior, las redes sociales, nos distraemos y como que vamos dejando a un ladito a Dios, decimos al rato, y la verdad Él, como ahorita también mencionaba, es misericordioso, y Él ya redimió por nosotros, por todos nuestros pecados se redimió. Entonces pues ya como que dices, bueno, ahora me toca a mí, ¿verdad? Esforzarme para lograrlo. Así es. Entonces, pues bueno, tenemos aquí algunas personas que están conectados en Facebook Live.
Y pues si tienen alguna pregunta, también los invitamos a que nos las dejen aquí en comentarios. Por aquí está Pedro Parra, le mandamos saludos. Eugenio Mendoza, saludos. También Dios te bendice a ti. Cristi Medina, Luis Gauss. Felicidades, excelente programa, gracias. Lili Estupiñán, Víctor Olivo. Saludos. Sonia González de García, qué bonita plática, nos llega al corazón e inspira a cambiar nuestras acciones, nos dice Sonia. Entonces, pues les mandamos muchos saludos a todos, José Luis Parra, a todas las personas que nos están viendo, y como les decimos, si tienen alguna pregunta, déjenosla aquí en comentarios. También Charo López, te mandamos saludos. Y bueno, pues la verdad que aquí lo importante, como decía Padre, pues también no nada más no encasillarnos conocemos a veces nada más 1 o 2 santos, ¿verdad? Y es tan interesante, hay miles de santos, o sea, también eso es impresionante, son muchísimos y miles de santos que existen, muchos en proceso o sea, están en proceso de beatificación, que son siervos de Dios, pues es también un proceso el que se lleva, ¿verdad? Para lograr llegar a la santidad. Y eso también es bastante interesante, no es como que, ay, sí, pues ya, porque yo digo que me hizo un milagro, ya van a nombrar a una persona santa, ¿verdad? Sino que lleva un proceso, todo lo que es lo de la santificación. Hay procesos pues tanto científicos como teológicos que respaldan todo esto, y no nada más es atribuirle un milagro, ¿verdad? Sabíamos que por ahí son varios los que se les deben de realizar o deben de realizar para poderlo considerar una persona santa. Entonces, realmente es algo también bastante pues sustentado, o sea, no es así como que así de la nada, ¿verdad? Que llega uno a la santidad, pero pues, ¿qué es lo que hace? Su vida virtuosa es lo que hace que una persona llegue a la santidad. Entonces, ahorita mismo ya debemos empezar todos a trabajar por eso. Sí, pues ahí el ejemplo del beato Carlos Acutis, pues ahí es un claro ejemplo de que es camino a la santidad, porque pues es un beato moderno, ¿va, padre? Sí. Pues ahí es donde debemos aprenderle todo esto de lo moderno. De la tecnología. Él lo utilizó de buena manera. Él canalizó correctamente las redes sociales, porque no era que tenía un Instagram, Twitter, el Instagram, algo personal, ¿verdad? Sino que lo hacía todo para evangelizar. Entonces, pues que siempre también nosotros podemos empezar también haciendo esas cosas ordinarias, haciéndolas algo diferente, simplemente con las personas que se nos cruzan en nuestro camino, pues ya poder ir también sembrándoles algo, ¿verdad? De Dios, y haciendo pues todo de la mejor manera. Me acuerdo que una amiguita del apostolado nos decía, yo cuando estoy haciendo incluso la sopita, estoy pensando que así María se la hacía a Jesús. Entonces dices, wow, o sea, sí es cierto, como algo tan sencillo te puede hacer que te inspires a hacerlo de la mejor manera. O sea, digo, y a veces la verdad no tenemos ganas, a veces estás haciendo las cosas y como que te cuesta hacer algo. Pues bueno, ofrécelo y va a ser mucho mejor, va a ser más agradable lo que tú hagas, y te va a causar una satisfacción. Entonces, no sé, padre, algo más que quisiera agregar. Por aquí tenemos una preguntita. Antes, bueno, nos dice, le mandan saludos, que es su párroco, Estela Cantú. También dice Carmen Ruiz, excelente tema para reflexionar, que en estos tiempos también aspiramos la santidad. Lili nos comenta, ¿cómo podemos en nuestro día a día encaminar a la santidad? ¿Cómo lo hago con mis cosas cotidianas? Que era algo de lo que platicábamos, pero ella nos pregunta eso, que cómo puede ser en nuestro día a día encaminarnos a la santidad. Pues primero que nada, compartir que hay santos para todo y para todos, ¿verdad? Si queremos buscar un modelo, obviamente, de santidad en el sacerdocio, pues bueno, está el santo cura de Ars, que Dios le dio una gran sabiduría para poder evangelizar ese lugar. Si queremos un matrimonio santo, o sea, buscar un ejemplo de un matrimonio santo, pues tenemos a los papás de Santa Teresita del Niño Jesús,
que en su sacramento del matrimonio vivieron esta experiencia de Dios. Ellos especialmente, que tienen un libro, hace 2 años que los canonizaron, y el libro se llama La tierra no es nuestra patria. Entonces, algo muy especial de ellos es que ella quiso ser religiosa, él quiso ser monje, y al momento de hacer esa petición de entrar, les dijeron que no, porque su vocación era el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué tal? Un día se cruzan en un puente que vivían cerca, y Dios le dice a ella: ese es el hombre que he escogido para ti, y yo creo que a él también. Entonces, ellos, su experiencia de santificación en el matrimonio, pues es vivir una vida de sacrificio, hacer penitencias, hacer ayuno, vivir la castidad en el sacramento del matrimonio. Así fue sus primeros meses de sacramento del matrimonio, ¿verdad? Hasta que un sacerdote les dice: bueno, tienen que tener hijos, ¿verdad? Porque es una finalidad del sacramento. Pero ellos vivían esa experiencia, ¿verdad?, de encuentro con Dios. Y las hijas que tuvieron, pues obviamente les enseñaron el camino a la santidad. También pues la santidad en la vida ordinaria es hacer oración, buscar un momento para la oración. Como dice Karina, pues el hacer una actividad de la comida, ofrecerlo, todo es ofrecerlo, ¿verdad? A veces hacemos recorridos largos, ya sea que vas por los niños, ya sea que vas a algún lugar a visitar unas personas. Pues es el proceso. En vez de escuchar música del mundo, puedes escuchar algo de Dios, puedes ir rezando. Hay muchas cosas que Dios nos da: la coronilla de la misericordia, el rezo de la liturgia de las horas, que ya tiene oraciones estructuradas, ¿no? Laudes, vísperas, completas. O sea, toda esa gran riqueza, a veces actos sencillos, ¿no? Con repetir una letanía de algún santo, o una frase de la Biblia que te haya llamado la atención y que a lo mejor es tu frase favorita, pues nomás repetirla, ¿no?, en nuestro interior. Algunas oraciones, no sé, de la coronilla. Una jaculatoria también, que son frases pequeñas, pero que ayudan, ¿verdad? Porque lo que sucede en nuestros pensamientos es que a veces cuando llega un pensamiento malo, está en nuestra cabeza, repite, 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 hasta que nos envuelve, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos lo contrario, de decir, no sé, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, pero repetirlo, ¿verdad? Y eso va haciendo que se viva actos sencillos de santidad. También debemos de tener cuidado, ¿verdad?, que no ausentemos a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Porque este mundo pues, nos va envolviendo en ruidos, en demasiado ruido, y nos olvidamos que nosotros somos personas que tenemos que aprender a buscar el silencio. El inicio de nuestra vida es en silencio, y al final de la vida también termina en silencio. Entonces tenemos que abrir ese espacio de silencio en nuestra vida y no conformarnos, ¿no? Porque a veces hay tantos ruidos externos e internos que vivimos distraídos. A veces dentro de la celebración de la misa hay personas que están con el celular. O sea, no aprovechan ese momento porque tal vez puede ser su último momento o su última oportunidad para encontrarse con Dios. Entonces, el estar envueltos en tanto ruido nos hace a veces distraernos de las cosas de Dios, de que tenemos nosotros que entender que nuestro camino es hacia el cielo, que nuestro camino no es quedarnos aquí en esta vida, nuestro caminar y nuestro peregrinar es buscar el cielo, y eso es a veces lo que se nos ha olvidado. A veces ya no reflexionamos en todas estas cosas porque nos da miedo, porque tenemos miedo a la muerte, porque no son interesantes, porque son aburridas. Pero si no reflexionamos, si los acontecimientos que estamos pasando no nos llevan a reflexionar sobre nuestro encuentro con Dios, sobre nuestra propia vida, entonces vamos a vivir en esa ausencia de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a lastimar nuestra alma. Va a estar hueco, va a estar todo hueco. Pues. Sí.
Padre, pero qué interesante eso que dice de cada santo hay para matrimonios, para jóvenes, para... De todos. O sea, eso tan... No Pues me ahora que puesto la a pensar. beata Sandra Sabatini, que es beata que enfocada al noviazgo, a las novias, Sí, pues, ¿verdad? sí, sí. Entonces digo, Su noviazgo sí, vivió la santidad. vivió la santidad. Entonces Ándale. digo, sí podemos aprender de la vida de muchos de ellos, ver sus películas. De muchos hay películas, pues hay documentales que podemos ver. A mí me impresiona mucho también la vida de la hermana Claire, Sí, que también que ya ahorita está en proceso, ¿verdad? Es va a sierva de iniciar el Dios. proceso. Y como ella, que qué risa, porque hay por ahí un hermanito que tiene una página, Brother John, hace hilos de los santos, y cuando puso el de ella, yo conocía poco de la vida de ella, puso una foto, porque pone fotos y pone una imagen de iCarly, y yo estaba de que mira a mi hija, mira hija, ¿cómo era la hermana Claire? Y se ataca de la risa y me dice, mamá, es iCarly. Pero bueno, ahí me di cuenta, pero en realidad sí ella tenía una vida muy, pues quizá en ese momento alejada de Dios, que era de lo que usted mencionaba, ¿verdad? O sea, ella andaba su vida, su juventud en otras cosas, fiesta, ¿verdad? O sea... Sí, de hecho ella vivió su vida, ella es de Irlanda, y vive su vida, digamos, pues como cualquier joven, ¿no? Probó las drogas, la fiesta, emborracharse, vivir de madrugada, pero Dios entró en su vida de una manera muy inesperada, ¿verdad? Resulta que yo he visto como 5 o 6 veces ese documental, lo he ¿Ya leyó el recomendado, leí el libro de la hermana Claire. Yo recuerdo que en el 2016 escuché alguna noticia, ¿verdad?, que había sucedido un terremoto y que una hermana había ido por el Santísimo para cuidarlo en el terremoto. Entonces ya después... que ya ni me acuerdo cómo fue que fui a dar ahí para conocer la vida de la hermana Claire, pero me ha llamado mucho la atención cómo Dios va actualizando la vida de los santos, Dios va presentándonos nuevos modelos. Exacto. Para vivir la santidad, como Carlo Acutis. Hay una experiencia muy interesante de la mamá de él, que en su familia no se vivía la fe católica, sino que ellos tienen una sirvienta de Polonia, católica, y es la que le empieza a hablar al niño sobre las cosas de Dios. Entonces después la mamá va a tener un sueño con San Francisco de Asís y le va a decir, tu hijo va a llegar a ser santo, y cuando él sea santo, atrás de él van a venir una nueva ola de santos, ¿verdad? Wow. Hoy que celebré una misa con unas religiosas ahí en Cadereyta, les decía que en medio de toda esta tempestad que vivimos, de persecución, Dios sigue suscitando modelos, ¿verdad? Dios sigue suscitando, sigue manteniendo la fe, porque nos hablaba del libro de los Macabeos que muchos judíos, israelitas, prefirieron las cosas paganas a Dios, pero otros se mantuvieron fieles. Entonces Dios, hoy, ante las situaciones que vivimos, nos presenta estos modelos de fidelidad, al cual nosotros también estamos llamados. Entonces ya para lo de la hermana Claire, ella estando en una discoteca, bueno, primero va a una peregrinación con una comunidad que se llama las Siervas del Hogar de la Madre. El fundador la conoce y el fundador pone toda su confianza en ella y dice, o sea, le explica las cosas a ella y le dice, ¿tú quieres ser religiosa? Le dice que sí. Pero ella antes quería ser cantante. Sí, ella quería ser famosa. Actriz de Hollywood. Y tenía todo para llegar a serlo. Pero cuando el padre le pregunta eso, le dice, sí, dice, yo voy a ser religiosa. Le dice, pero tienes que ser obediente. Entonces fue a vivir esa Semana Santa, y en esa Semana Santa, cuando ella se acerca para besar el Cristo el Viernes Santo, dice, es ahí donde Jesús me dijo, yo te quiero para mí. Qué hermoso. Esas palabras fueron las que se quedaron en su corazón. Regresa a Irlanda, a su ciudad, pero sigue con la misma situación de fiesta, en una discoteca, ya estando muy tomada, va a vomitar al baño, entonces siente que alguien la está viendo. Ella pensaba que era su amiga la que le estaba viendo, y no, era la mirada de Dios que le dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de lastimarme? Entonces, a partir de ahí, ella dijo, la única manera de responderle a él es entregándome.
Entonces dejó su familia, dejó todo para ir a ese encuentro con Dios. No fue fácil, ¿por qué? Porque traía muchas cosas también del mundo que tuvo que ir purificando. Dios la fue llevando al silencio. El día de sus votos perpetuos, la frase que le dice el sacerdote, le dice, tu frase para vivir este encuentro con Dios es sola con el solo. Y así se hizo sus votos sola en aquel Viernes Santo se encontró con Dios y así fue viviendo su vida. Poco a poco ella misma fue viviendo hacia el silencio, hacia el encuentro con Dios, aunque era una persona, pues alguien que quiere ser actriz, llama la atención y hacía muchas cosas para generar la risa, ¿verdad? En el libro hay unos diálogos muy interesantes de ella con Dios, momentos de mucha intimidad, donde a veces ella le decía a Dios, es que yo ya no quiero seguir aquí. Y entonces Dios le daba esas señales de que tú eres para mí, ¿verdad? Exacto. Y ya ella, Dios le reveló el momento en que iba a morir. Moría a los 33 años. Ella decía, yo voy a morir a la edad de Jesucristo. Y muere sola, ¿verdad? Porque nomás de las hermanas que vivían en ese colegio en Ecuador, que es el que se derrumba, ella es la única que fallece. Entonces, pues Dios no se va a cansar de darnos señales para poder buscar la santidad. El chiste es que nosotros tomemos esa decisión, no importa el proceso que llevemos de nuestra vida, no importa lo que haya pasado, Dios lo va a cambiar, ¿verdad? Como San Pablo cuando dice, donde sobreabundó el pecado, entonces ahora sobreabunda la gracia. Solamente es cuestión que demos ese paso, ¿verdad? Para encontrarnos con Dios. Están los ejemplos, están los modelos. ¿Qué más queremos para poder responderle a Dios desde nuestra condición de vida? Y ahí ya nada más es que uno sea dócil y ahora sí que... Oye, pero padre, me dejó con el ojo cuadrado. Tú no habías oído nada de ella. de ella. O sea, está lo que de discotecas y todo lo que está, sí. Lo que hacen los jóvenes ahorita. O sea, es lo actual, ¿verdad? Y, por ejemplo, no, muchos de ellos pues no llegaron a ser religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, también está de Beata Concepción Cabrera Hermida, que se casó con Pancho de Cadereyta, sí, de allá, bien cerquita. Ándale, Entonces, eso, padre, también es alguien cerquita de hacer Cadereyta y dices tú, sí, no puedo creer. Mexicana. Una madre de familia, esposa, madre de familia, y como también todo lo que Jesús pues la inspiró, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, todo lo que ella, las cuentas de conciencia, todo lo que dejó para nuestra iglesia, para seguir a Cristo, ¿verdad? Y a sus hijos se los entregó a Dios. Entonces, digo, realmente solo es que a veces volvemos a lo mismo, no necesitamos algo súper extraordinario, simplemente hacer las cosas de la mejor manera que sean agradables a Dios. Yo creo que eso es el punto, ¿verdad? O sea, que sea todo agradable a Dios y bueno, pues todos estamos, pues digo, si estamos con esa disposición, podemos lograrlo. Claro, así no va a ser fácil, pero podemos llegar a hacerlo. Sí, ya cuando le hemos abierto la puerta a Dios de nuestro corazón, ahora lo que sigue pues es perseverar. Ándale, ese es el reto. Porque si no, entonces nos va a pasar lo que a Pedro cuando camina sobre las aguas, ¿verdad? Ve venir a Jesús y le dice, mándame ir a ti. Entonces camina sobre las aguas y al contemplar él que está sobre el mar y que está el viento fuerte, empieza a hundirse. Y las palabras de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, si nos vamos a comprometer con Dios, si vamos a ser sinceros con Dios, tenemos que realmente también mantenernos firmes, ¿verdad? Si claro. Dios se mantiene fiel, nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo de mantenernos fieles. Y encontrarse con Dios en este camino de la vida también implica pues un cambio, implica ir dejando aquellas cosas que pues me lastiman y lastiman a los demás, dar esa batalla ante el pecado, ir dejando que actúe la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es ahí donde a veces el mal nos va confundiendo. Y realmente ponernos delante de Dios y ser sinceros delante de Dios, ponernos con Él es prácticamente desnudar nuestra alma y saber que Él nos ama así como somos. Exacto. Pero nos llama también, ¿verdad?, a una vida de santidad. El día de nuestro bautismo, nuestra vestimenta es una vestidura blanca
Y las palabras que dice el sacerdote son un camino, ¿no? Donde dice nuestro nombre, dice, te has revestido de Cristo. Esa vestidura blanca representa tu dignidad como cristiano. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Eso es la santidad. No dejar que se manche nuestra alma, no dejar que así vivamos nuestra vida. Y si en el mundo tenemos grandes ideales, porque a veces hay personas que quieren estudiar y que una licenciatura, una maestría y llegar a grandes logros humanos, también en la vida de Dios, en la vida espiritual, tenemos una gran riqueza, y ahí también tenemos que aspirar no solamente a cosas pequeñas, sino a cosas grandes. Cuando aquella mujer que se le acerca a Jesús y le dice, es que mi hija está enferma y yo quiero que tú la cures, y Jesús le dice, no es bueno darle la comida de los amos a los perritos. Ella no se queda así como que, bueno, pues ya me rechazó. Le dice, sí, dice, pero los perritos comemos las migajas que caen de la mesa de los amos. Ella insistió, y eso le dice Jesús, qué grande es tu fe. Igualmente, la mujer que padecía flujo de sangre y que ya había ido con muchas personas para curarse, ella dice, solamente con tocarle el manto me voy a curar. Igualmente, el ciego que está en el camino, aunque tiene esa discapacidad, no puede ver. Lo que hace él es gritar, porque es su medio de comunicarse, y le grita a Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando le dicen, levántate, él te llama. Lo que hace este hombre es salta. Un ciego puede saltar, sí, pero no sabe de qué manera va a caer. Entonces, eso es lo que hace el encuentro con Dios, comprometerme, vencerme a mí mismo, saltar, dejar el manto e ir al encuentro con Jesús. Sí. Y vale la pena el arriesgarnos, vale la pena el vivir una vida de encuentro con Dios, aunque hoy en día el mundo no entiende esto, pero también nosotros tenemos que aprender a ser firmes, dar testimonio de nuestra fe y no tener miedo. Si el mundo se envuelve en que hace sus marchas para poder expresar algo, también nosotros tenemos que aprender a expresar nuestra fe, tenemos que aprender a vivir la santidad. A defenderla. Porque también de la santidad implica martirio. Entonces, otra riqueza de la vida de la iglesia son los mártires que han alcanzado esa santidad a través de su expresión de fe. Aquí en México pues tenemos a José Sánchez del Río, sí. Que su experiencia de vida de un jovencito de 12, 13 años, le invitan a negar la fe ya cuando es capturado, y él dice que no. Él prefiere optar por Dios que optar por el negar a Dios y decir, no creo en Dios y salvo mi vida. Pero pues el precio es que le corten las plantas de los pies, que lo lleven así hasta el lugar donde van a enterrarlo. Y a pesar del dolor se mantiene firme y dice, yo creo en Dios, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Esos son los ejemplos que Dios nos da. Claro. Entonces también nosotros podemos aspirar a esta experiencia de Dios. Por eso, si tú rezas el rosario, no importa lo que diga la gente. Ese es tu momento de encuentro con Dios, esa es tu manera de expresar este encuentro con Dios. Si tú vas a la iglesia, te pones de rodillas y estás ahí con Dios, no importa lo que digan los demás, es tu signo de expresar ese amor hacia Dios. Entonces tenemos que ser perseverantes, aunque la lucha a veces es difícil, pero Dios no nos va a abandonar. Un ejemplo aquí muy claro, y yo creo que es el ejemplo que también debemos de tener muy presente, la Virgen María. Así es. Podemos pensar que ella fue escogida por Dios, preservada del pecado original. Podemos pensar que la vida fue fácil para ella, y sin embargo no. La Virgen María tuvo que enfrentar, ¿dónde va a nacer mi hijo? O sea, es una preocupación también, ¿no? Y claro, también antes de que naciera Jesús, ¿cómo se va a arreglar la situación con José? Porque ella ya tenía un compromiso con él, y el faltar ese compromiso lleva consecuencias de ser lapidada, es decir, apedreada hasta la muerte. Por eso José dice, la voy a dejar en secreto para que eso no suceda, pero Dios fue hilando todo. También ella tiene que preocuparse porque están persiguiendo a su hijo para matarlo, y tiene que vivir como extranjera en un lugar que no es su casa, y cuando va al templo, Simeón le dice, una espada va a atravesar tu corazón. ¿Qué es lo que hace ella ante todas estas situaciones? Ser obediente. Guardarlo en el corazón
confiar en Dios y hacer lo que le toca hacer dentro de su vida. Eso también es la santidad, hacer lo que nos toca hacer a nosotros, no dejárselo todo a Dios, porque Dios nos va a poner todos los medios pues, para poder vivir esa vida de santidad. Habrá algunos de ustedes que nos estén escuchando que lleguen a los altares, otros en el silencio de su vida van a vivir esa santidad. Entonces tenemos un llamado de parte de Dios de buscar esa santidad dentro de nuestra vida y no dejar que la fe se apague, sino siempre estar renovando, ¿no? Como lo ha hecho la iglesia hasta el día de hoy. Así es. Muy interesante. Muy interesante y la verdad que sí, o sea, hasta María, pues ella tenía sus planes, ella quizá planeaba otra cosa y nunca pensó de que, ay, va a venir Dios a pedirme esto, ¿verdad? Y hacer ese cambio. Entonces, pues ahí nosotros, si ella lo hizo, o sea, vaya, uno también tiene que estar siempre dispuesto y no dejarlo para después, porque, ay, no, pues después voy a misa, después rezo, después hago, o sea, dejamos para después a Dios, siendo que debe de ser lo principal en nuestra vida. Entonces, y poco a poco, pues eso nos va a ir ayudando a ese crecimiento. Pues bueno, ya antes de finalizar, pues... gracias, Rafa. Sí, también saludos para ti. Nos dice que estamos como para un cafecito. Pues sí, nos falta ahorita el cafecito. Ahorita nos lo echamos. También, pues, saludos a Gris Gloeren. Les saludas, padrecito. Sí, muchos saludos. Cristi Medina, gracias por difundir este tema tan importante de la santidad que debemos de conocer y poner en práctica. Gracias, Padre Efraín, por hacernos reflexionar y acercarnos a Dios. Sonia González, saludos, que les encanta escucharlo, saludos, Padre. Saludos a Sonia hasta Tijuana. Muy bien, Saludos. gracias, saludos a Tijuana. Sandra González, saludos, Padre. Lupita Robles, gracias, Padre Efraín, Dios nos habla a través de sus pastores. Silvia Rodríguez, gracias, Edgar y Karina, por este gran invitado. Saludos, Silvia. Saludos a Silvia. Bueno, pues también saludos a todos los que nos están viendo. Cristín Medina, saludos, Padre Efraín, le dice Silvia, gracias por sus palabras muy enriquecedoras. Pues bueno, pues gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Por ahí pues también le recordamos, va a quedar este tema grabado y aparte también para que nos escuchen en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Anchor y en algunas otras que por ahí pueden buscarnos como En Red Es. Así es. Y bueno, pues también aquí a través de la página del Rezo del Santo Rosario Live. Y por último, ¿algo más que quisiera agregar, Padre? Pues nomás recomendarles algunas vidas de santos. Está la vida de San Ignacio de Loyola, muy interesante. Está la vida de San Agustín también, alguien que vivió mucho tiempo lejos de Dios. Algunos documentales, hay una página que se llama de las hermanas siervas del hogar de la madre. Hay temas muy interesantes ahí, muy actuales, de apologética, de ciencia, sobre la fe, vida de santos. Son temas cortitos. Ellos acaban también de sacar un documental sobre el padre Henry, que su testimonio de vida es parecido a la hermana Claire. Yo hace días lo vi, la verdad está muy interesante. Se llama Soy Fuego, está en inglés y ahí en esa página de ellos lo pueden encontrar. Y ya nomás para terminar, pues todos tenemos que esforzarnos por vivir la santidad de vida. Todos tenemos que dar testimonio de nuestra fe porque ese es el compromiso del día de nuestro bautismo. Tenemos muchos aliados, la Virgen María, San José, todos los santos. Ojalá que podamos buscar la vida de un santo. Si tu nombre coincide con el nombre de un santo, búscalo, conoce su historia y ojalá te sirva también como ejemplo y testimonio de vida. Y también hay que recordar que es Dios el que hace los milagros a través de los santos y que hay un proceso para poder llegar a ser reconocido por la iglesia donde Dios hace milagros a través de la vida del santo, que la ciencia atestigua que no se puede explicar ese milagro y que es una intervención divina. Dios siempre va a estar cerca de nosotros. No se nos olvide que Dios nos ama y está por encima del pecado, pero también Dios busca esa misericordia. Dios nos da esa misericordia para que nosotros también podamos sentir esa felicidad y que nuestro corazón siempre desee estar con Dios en el cielo y que nuestro corazón también desee poder contemplar a Dios en la vida eterna.
Excelente, padre. Muchas qué hermoso. gracias, padre. Nada más por último, ¿podría por favor, padre, repetir la página de las hermanas? La página se llama HM o ponerle Siervas del Hogar de la Madre y ahí viene el documental de la hermana Claire y del padre Henry. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta que siempre les hemos hecho a nuestros invitados, ¿verdad? Ya sabemos. Llevamos poquitos invitados, pero digo, a lo mejor va a estar difícil, padre, pero no creo. no va a querer decir. Pero bueno, que nos comparta cuál es su advocación mariana favorita. Ya lo metimos en un problema, ya lo metimos ahí en problemas, pero bueno. Pues ahí mi primer parroquia fue la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Yo en mi camino de encuentro con Dios, la espiritualidad de los carmelitas me ha acompañado. Es por eso que tengo un alba, ¿verdad? Que tiene el escapulario. Muéstranos esta. No, esta no es, ¿verdad? O sí, es esta. No, es que está abajo. Yo porto el escapulario de la Virgen del Carmen, entonces es una advocación muy especial para mí porque me ha acompañado, pero también hay otras advocaciones, ¿verdad? Que pues la Virgen de Garabandal, aunque todavía no está aceptada por la iglesia, ¿verdad? Pero está en estudio. Pues también es la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, pues la Virgen María, ¿no? En sus advocaciones. Y ahorita pues soy párroco de la Virgen en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, que también es muy especial, ¿verdad? Conocer la historia de la Virgen de la Merced. Entonces son esas advocaciones para que no se pongan celosos. Muy importantes, ¿verdad? Para mí, pero todas en general, pues es la Virgen María, ¿no? Con diferentes vestidos, ¿verdad? Sí. Y así de los santos, pues bueno, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Faustina más recientemente y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Muchas gracias, padre. ¿Nos podría dar la bendición ya para terminar nuestro Claro que podcast? Sí. Bueno, pues le agradecemos a Dios por este momento de diálogo, por este momento de encuentro con Dios, que ojalá alguna palabra que Dios ha dicho a través de nosotros haya quedado en su corazón. Sigamos caminando en este encuentro con Él, pidámosle que nos fortalezca en todo momento y que en los momentos de duda, en los momentos de prueba, en los momentos de sufrimiento, podamos también verlos a la luz de la fe. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Fue un deleite. Gracias a todos por habernos pues escuchado, por habernos acompañado. Y esperen otras sorpresas, otros temas. Y claro que lo volveremos a invitar, Sonia. Claro. Él también ha sido una gran influencia en este proyecto que tenemos, que con apenas todo, va en pañales. exacto. Y lo hacemos con todo nuestro amor. Exacto. Pero él es nuestro guía. Entonces, de hecho, el nombre de En Redes del podcast pues fue gracias al Padre, fue inspiración de Dios a través de él que lo tomamos. Y pues también si ustedes ven aquí en las primeras fotos de nuestro rosario, pues él también vino a bendecir nuestra Virgen, cuando empezamos también este proyecto de rezar el rosario en línea. Entonces, pues esperamos que vuelva a darse su tiempo y nos vuelva a acompañar, ¿verdad, Mili? Que también nos dice que lo volvamos a invitar. Muchas gracias, Padre. Gracias y saludos a todos. Buenas noches. Gracias.